Ella fue la hermana que escogí. Me sonrió mientras cavaba su propia trampa. Y esa noche me dejó una nota que lo cambió todo. Ella fue la hermana que escogí. Me sonrió mientras cavaba su propia trampa. Y esa noche me dejó una nota que lo cambió todo. Yo, Renata, de 32 años, nunca imaginé que una amistad pudiera convertirse en una demolición lenta y calculada. Conocí a Victoria desde la universidad, nos prometimos apoyo incondicional entre cafés, proyectos compartidos y noches de desvelo. Nos hicimos adultas juntas en una ciudad que siempre parecía demasiado fría. Yo trabajaba en comunicación de una empresa emergente, ella vivía de contratos y promesas fallidas, pero era carismática y sabía cómo hacer que los demás le confiaran sus secretos. Al principio todo fue natural. ¿Recuerdas cuando cruzamos la ciudad a pie porque un director no quería contestar?, me dijo una vez, y reímos hasta que nos dolió el estómago. Ella tenía un humor contagioso y una habilidad para convencer, organizaba reuniones, animaba fiestas, conseguía entradas cuando nadie más podía. Era la amiga que se convertía en imán para grupos, y yo me sentía afortunada de estar cerca de ella. Compartíamos un pequeño club de secretos, recetas de cocina que funcionaban, novedades laborales, esa sensación de que podríamos con casi todo. Los primeros signos fueron absurdos, una llamada perdida de mi jefe al teléfono de casa, un mensaje de texto de Gael que parecía prudente pero distante, un comentario en voz baja de una compañera sobre un correo que yo nunca había enviado. ¿Renata mandó eso?, preguntó Lucía una tarde en la oficina, y yo abrí mi bandeja de salida sin encontrar nada. Le resté importancia. Me dije que era cansancio, nervios por una presentación, que las cosas se enredaban y que Victoria, siempre tan atenta, hablaría con quien hiciera falta. Una semana después llegó el golpe que no esperaba. Recibí un PDF recortado en el que aparecía una supuesta minuta de una reunión interna, líneas maliciosas que me atribuían intenciones que jamás había expresado. El documento estaba diseñado para que mi jefe lo leyera con una sola conclusión: yo había filtrado información confidencial a un competidor. Abrí el archivo con la sensación de que el suelo se me iba. Esto no es mío, dije en voz alta, y la pantalla no respondió. Sentí que alguien me miraba desde fuera del vidrio de la computadora. ¿Qué pasa?, preguntó Gael cuando me levanté en medio de la noche. Me apoyé en la pared, con el PDF todavía en el teléfono. Le expliqué, torpemente, con la mitad de palabras. Tienes que hablar con recursos, dijo. Lo repetí, hice llamadas, mandé correos. Mi jefe me convocó a una reunión informal. Renata, necesito que seas transparente, me dijo. Hay pruebas de que alguien te vio intercambiando archivos con gente externa. Pensé que todo se aclararía. Cuando salí, oí la voz de Victoria detrás de mí: no te lo tomes a mal, hija, yo solo intenté proteger a la empresa. Lo peor no fue la acusación técnica, fue que Victoria tenía acceso a quienes importaban. Ella había hablado con el director de área en Bosque Jumbrosa, con la coordinadora de proyectos Llorosa, con amigas en el café. Sus palabras eran pequeñas semillas que brotaron en dudas. Se me hizo raro, me dijo una compañera con la mirada esquiva. Ella siempre fue muy aplicada. ¿Por qué te atreverías? Sentí que estaba perdiendo la tierra bajo mis pies y que todo mi esfuerzo de años se convertía en un rumor recortado. Fui a verla. Victoria, ¿qué hiciste? La puerta se abrió con la indiferencia de siempre, con esa sonrisa que se multiplicaba cuando era conveniente. Tenía en la mano una taza de té y una mirada de sorpresa servida al instante. Yo te protegí, Rena, dijo con voz que parecía bendición. Hablé con tus jefes porque pensé que estaba sobrecargada. No quería que la empresa sufriera, por favor. ¿De verdad crees que harías algo así? Sonó como abogada de su propia inocencia. No me dejó responder. Además, no puedes llegar así a trabajar. Estás agotada. ¿No fuiste tú quien me entregó ese PDF en mi correo?, pregunté. Su sonrisa se endureció apenas, pero por fuera todo siguió como si fuera una confusión menor. No, amor, no tengo idea. ¿No lo revisaste mal? A veces estas cosas se mezclan en la nube. Me fui con la sensación de haber sido expulsada de mi casa.
Mientras caminaba, mi teléfono vibró, un mensaje de Gael, corto. ¿Quieres que hable con tu jefe? No supe qué decir. Me había empeñado en ser mesurada, en no decir cosas que luego me hicieran ver impulsiva. Decidí recolectar pruebas. Empecé a sacar capturas de correos, a pedir a la gente que me enviara lo que habían visto. La recomendación de Lucía fue clave. Yo guardé una foto de la pantalla donde alguien mostraba ese PDF, me dijo. No pensé que fuera tan grave. Por primera vez sentí una rendija de esperanza. Esa esperanza duró poco. A la semana siguiente, difundieron otro rumor, una conversación manipulada entre mi pareja y yo había sido sacada de contexto y llevada a un grupo cerrado. Renata le dijo a alguien que no le importaba su relación, me dijo Gael en persona, con los ojos rotos. Yo no sé qué creer. Me miré el pecho como si buscara el latido de una verdad. Gael, eso no es verdad, le supliqué. Necesito que me escuches, solo escucha. Él asintió con lentitud. No estaba listo para creerme, aunque quisiera. La criatura del rumor se había hecho tangible y fría, la gente empezaba a evitarme en eventos, a hacer silencio cuando pasaba. En una cena con mi madre, Elena, se produjo el momento que nunca se borra. Entré a la cocina y la encontré sosteniendo una hoja con letras que no reconocía. Te vi en esa foto, dijo con voz baja. En la que estás al lado de un hombre que no es Gael. Mi madre tenía la mirada de quien trata de armar un rompecabezas con piezas que no encajan. ¿Dónde sacaron esto?, pregunté. No sé, hija, pero prefiero no hablar de cosas que no entiendo. Supuse que se trataba de un montaje, una edición. La prueba que me lanzaron había sido diseñada para fracturar mi vida en círculos que se expandían. Fue entonces cuando empecé a notar el patrón. Victoria aparecía en cada conversación, amortiguaba cuando yo quería defenderme, ofrecía su versión como si fuera neutral. Rena, no te desgastes, me decía. A veces las cosas se arreglan solas. Pero también coincidía que ella era la que llevaba noticias a mis superiores y a mi familia con una pausa dramática que la hacía parecer heroína. Su manera de ser conciliadora era el disfraz perfecto. Empecé a actuar por fuera de la culpa y la explicación. Pedí a Lucía que me abriera mensajes que ella había guardado, ayudó. Reunimos pruebas, capturas, correos que no existían, testigos que habían sido entrevistados fuera de contexto. La comunidad laboral, que había simpatizado con Victoria por su don de gente, empezó a dividirse. No puedo creer que Victoria haría algo así, me dijo una compañera con lágrimas. Ella siempre fue tan solidaria. Yo callé. No quería convertir la conversación en una procesión de testimonios, quería que las cosas fueran limpias, directas. Con la ayuda de Rodrigo, un amigo mío y excompañero de universidad que ahora trabajaba en un despacho de legales, armamos un paquete de evidencia. Rodrigo era claro en su postura, si tienes pruebas, preséntalas. No con rabia, con hechos. Me ofreció apoyo profesional para enviar todo a recursos humanos y, si hacía falta, a un mediador externo. Hice la entrega formal. El aire olía a papel mojado y a final de capítulo, pensé que por fin se haría justicia. Pero la verdad a veces llega tarde. Victoria reaccionó de la única forma que sabía, con teatro y manipulación pública. Montó una pequeña obra en una comida de amigos donde, con voz rota, dijo que yo me había obsesionado con la idea de ser víctima y que mis acusaciones se basaban en inseguridades. Renata siempre fue dramática, murmuró otra amiga. El grupo se partió en dos. Yo escuché sin contestar y, al salir, Victoria me siguió hasta la calle. Esto no te va a hacer bien, me dijo. Tienes que parar. Si sigues, solo vas a destruir todo lo que tienes. La palabra, todo, fue una bomba que explotó en mi cabeza. Me recordó a los días en que me consolaba cuando tenía miedos nocturnos. ¿Qué buscas, Vicky?, pregunté. Ella se quedó silenciosa un instante como quien busca entre nubes. No te estoy buscando nada, dijo al final. Solo quiero que estemos bien. La presión externa escaló cuando alguien publicó en redes sociales un hilo anónimo que recopilaba pruebas de mi supuesta traición, chats, fotos, un recorte de conversación con mi jefe.
La gente que no me conocía empezó a hablar con dureza. El rumor se transformó en linchamiento digital. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de personas que no reconocía. ¿Qué hiciste?, decía uno. ¿Cómo pudiste?, decía otro. El peso de miradas ajenas se convirtió en un alambre que me cortaba las palabras. A estas alturas pensé que Victoria se regodeaba de mi caída, pero algo en su actitud se reconfiguró, apareció como víctima ante quienes le preguntaban. Yo intenté arreglar esto por ella, repetía en voz bajo, con rostro de abnegación. Pero no quiso. El doble juego fue la pieza más dolorosa, no solo me atacaba, manipulaba la narrativa para parecer la amiga preocupada. Me dolía la capacidad que tenía para girar la situación a su favor cada vez que yo respiraba con rabia. Era como pelear contra un reflejo que podía hablar y escribir. El giro ocurrió a finales de mes. Encontré, por casualidad, una carpeta en la nube compartida a la que solo accedíamos nosotras dos. Había nombres de ciudades, capturas de pantalla y un archivo de audio que me heló la sangre. Era una grabación de Victoria hablando con alguien que no conocía, con voz baja y triunfante. Sí, lo hice. Subí las fotos, manipulé la hora de los correos. Ella nunca va a poder comprobarlo. La voz del otro lado se rió. Perfecto. La gente la odiará. Victoria soltó una carcajada que conocía, esa risa de cuando había ganado en una apuesta pequeña. Apreté la mano sobre el teléfono hasta que me dolieron los dedos. Esa grabación reescribía todo. Ya no había duda, fue una traición deliberada y calculada. No fui inmediatamente a denunciar. Necesitaba que las piezas encajaran y que el golpe no fuera un gesto impulsivo que pudiera volverse contra mí. Reuní todas las pruebas, el audio, los PDFs recortados, los mensajes en los que Victoria coordinaba con terceros para sembrar rumores, las conversaciones privadas en las que ella describía, sin remordimiento, cómo quitaría mi credibilidad. Respiré. Me preparé. Con Rodrigo armado de paciencia y profesionalismo, presentamos todo en una reunión formal. No la invitamos a Victoria, la llamaron. Ella llegó con una expresión conciliadora, como quien cumple con un trámite absurdamente incómodo. Esto es una locura, dijo. La coordinadora de recursos la miró con frialdad que yo no había visto en años. Tenemos grabaciones y comunicaciones donde usted instruye a terceros a difundir información falsa, enfatizó Rodrigo. El silencio fue una sala que se cerró en torno a Victoria. ¿Y qué pruebas tienen?, preguntó ella con fingida sorpresa. Se le escapó un tic en el labio cuando le presentaron la grabación. El rostro se le contrajo y, por una fracción de segundo, la máscara cayó. Cuando la verdad emergió, nadie celebró con júbilo fácil. Victoria fue separada de la empresa mientras se investigaba su conducta. Algunos amigos comenzaron a enjuiciarla en voz baja. No puedo creer que haya sido así, decía una antigua confidente. Los efectos secundarios fueron reales, perdió contratos, se le cerraron puertas. El mundo que ella había tejido con sonrisas empezó a desmoronarse. No hubo una escena final con música dramática, hubo reuniones largas, correos y llamadas con reclamos. Ella pidió una oportunidad, habló de arrepentimiento en conversaciones privadas, declaró que todo había sido un exceso de protección por su supuesta preocupación. Pero la grabación no miente. Lo que yo no esperaba era la reacción de Gael. Al principio se había alejado por el ruido, por la presión. Pero cuando escuchó la grabación, me buscó. No supe cómo creer, dijo con voz quebrada. Se acercó y tomó mi mano en un gesto que no hacía desde hacía semanas. Lo siento, murmuró. No era excusa, era una reparación pequeña. No volvimos a lo de antes de inmediato. Reconstruir confianza lleva más tiempo que destruirla. Fue un proceso de conversaciones largas y silencios más largos todavía. Victoria no desapareció del todo. Apariciones le quedaban, llamadas a mi madre pidiendo perdón, mensajes a amigos en los que brillaba una lástima que parecía estudiada. Una noche vino a la puerta de mi edificio. La vi a través del vidrio, con los ojos cargados de algo que quería ser compasión. Rena, por favor, dijo. Abrí la puerta.
Ella no tuvo esa valentía auténtica que exigen los que piden perdón, tenía una estrategia de palabras. Me equivoqué, empezó. Envidié, me dejé llevar. No quería que te pasara lo que pasó, pero lo hice. La escuché como quien examina un objeto peligroso. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué tanto? Victoria se enfadó, como si la pregunta fuera un reproche injusto. Siempre fuiste la que brillaba. Conseguías clientes, reverberabas en las reuniones, la gente se reía de tus chistes. Yo trabajaba y no me pasaba. Te vi avanzar y me sentí pequeña. Su voz era mezcla de rabia y autocompasión. Pensé que si te frenaba, podría mantenerme cerca. Te frenaste a ti misma, Vicky, dije. Lo que hiciste no fue proteger a nadie. Fue destruir. Ella bajó la mirada. La envidia es fea, murmuró. Nunca pensé que me haría esto. Me escuchó, como alguien que toma clases sobre cómo sentirse mal. Me di cuenta, en ese instante, de que el dolor de Victoria no borraba el daño que había causado. No había droga emocional que lo anestesiara. La venganza que planeé no tuvo nada que ver con humillarla públicamente ni con sacarle lo que tenía, no era mi estilo. Tampoco buscaba que la justicia fuera un espectáculo. Lo que hice fue preciso y frío. Publiqué en privado a un grupo amplio de relaciones profesionales un dossier con la evidencia y una explicación concisa, sin juicios floridos, solo hechos. Lo acompañé con una carta a mis clientes explicando lo ocurrido y pidiendo disculpas por la incertidumbre. No traté de destruir su vida. Traté de recuperar la mía con una exposición limpia de la verdad. El efecto fue real y profundo. Quienes dudaban empezaron a inclinarse hacia la evidencia. Mi jefe pidió disculpas por haberme cuestionado sin pruebas firmes. La empresa ofreció apoyo para una compensación moral por la campaña en mi contra. Victoria recibió el impacto de ver minadas sus redes profesionales, perdió contratos y tuvo que enfrentar la soledad que ella había construido con manos propias. En su círculo íntimo hubo fracturas. Algunas personas le cerraron la puerta para siempre. Otros intentaron entenderla. Hubo quien le tendió la mano, pero muchas de esas manos la miraron con cautela. No obstante, nada de eso me devolvió lo que había perdido en el camino, días en que mi madre me miró distinto, el silencio de Gael durante semanas, la sensación de que mi reputación podía disolverse con un mensaje en cadena. Las pequeñas pérdidas son las más difíciles de reparar. Aún así, el desenlace tenía una cosa innegable: Victoria pagó las consecuencias de su elección y yo recuperé, poco a poco, el control de mi narrativa. Hubo, además, una revelación que recontextualizó todo. Al revisar la carpeta en la nube, encontré un mensaje en el que Victoria confesaba a otra persona algo que no había imaginado. Su envidia provenía de una antigua decisión mía, un triunfo que yo había logrado sin darme cuenta de que la hería. En la universidad, yo obtuve una beca por un proyecto que ella también quería y que no consiguió. Victoria lo vivió como un despojo. Aquella pequeña herida adolescente se transformó en una geometría venenosa que, con los años, alimentó su resentimiento. Saber eso no redujo su culpa, pero me ayudó a comprender la profundidad de la herida que había convertido la envidia en una arma. Con el tiempo, la vida siguió. No hubo escenas cinematográficas de perdón ni reconciliaciones completas. Victoria intentó reconstruir su vida profesional a su manera, yo rehice la mía con más cautela. Me mudé de oficina, hice cursos de seguridad digital para no volver a ser vulnerable, aprendí a no dejar cabos sueltos. Gael y yo trabajamos para entender cómo las inseguridades externas habían lastimado nuestra relación. Hicimos terapia de pareja por un par de meses y, aunque no todo se sanó, al menos aprendimos a hablar primero antes de creer a terceros. Rara vez hablo con Victoria ahora. A veces me topo con su nombre en conversaciones de conocidos y siento un barniz de nostalgia que no quiero admitir. No la odio, su traición fue una lección sobre la naturaleza humana y sobre cómo la envidia puede disfrazarse de preocupación. Todavía pienso en cómo pequeñas decisiones de juventud pueden germinar hasta destruir a alguien que un día fue tu hermana elegida. No escribo esto para buscar compasión fácil ni para lanzar una moraleja. Tampoco busco que se le haga pagar eternamente.
Lo que quiero es dejar constancia de que la envidia no es una justificación, y que las amistades que no soportan la claridad terminan por quemarse a sí mismas. La traición de Victoria me dejó marcas, sí, pero también un aprendizaje brutal. A veces, para recuperar la propia voz, hay que levantarse y exponer la verdad con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Actualización 1. Me pidieron que aclarara algo. No hice pública la grabación por maldad, la usé como evidencia en instancias formales. No busqué venganza sanguinaria, busqué desarmar la mentira. La justicia, en este caso, fue la transparencia. Actualización final. Hace poco me encontré con una amiga de la universidad en una feria. ¿Cómo has estado?, me preguntó. Sonreí con esa mezcla fría de pasado y presente. Reconstruyendo, dije. Ella apretó mi mano con fuerza. Lo siento por lo que pasó. Respondí con sinceridad, yo también aprendí a no permitir que nadie más escriba mi historia. Y caminamos, dejamos atrás la feria y las sombras de lo que una vez fue una amistad que se volvió arma. No me reconcilio con la traición, pero aprendí a proteger la dignidad propia ante el impulso dañino de otros. Eso, al final, fue la lección más cara y más honesta que me quedó.